Hola, mi nombre es Daniel Videla y soy estudiante del Seminario Reformado Latinoamericano. Les mostraré a través del libro de Romanos cómo Pablo comunica las bases del Evangelio a aquella iglesia. Como introducción debemos decir que la iglesia que estaba en Roma no había recibido visita apostólica. El apóstol Pablo deja su sello sentando las bases del Evangelio. Escribe esta carta alrededor del año 57 al 58 después de Cristo. Como bosquejo debemos decir que les da una introducción al Evangelio en el capítulo 1, desde el verso 1 al verso 32. Les muestra cómo el poder del Evangelio tiene esa capacidad de salvación a todo aquel que cree. Y por otro lado, nos muestra en el capítulo 1, verso 18 al 32, cómo hay una incapacidad en el hombre, tanto por el pecado que le hace, aun conociendo a Dios, no servirle, y eso le ha llevado a tener también una mente reprobada. Podemos decir en la segunda parte que les muestra la justicia de Dios y la injusticia del hombre, tanto en el capítulo 2 y capítulo 3, mostrándonos, por ejemplo, en el verso 11, que Dios no hace acepción de personas, porque Él es completamente justo. Que también en el capítulo 2, versos 17 al 24, no basta con conocer la justicia de Dios, porque aquellos judíos que estaban dentro de aquella iglesia de Roma debían comprender que no basta tan solo con conocer la ley, sino que también hay que vivirla. Pero a la vez, en el capítulo 3, verso 1 al 19, les muestra la incapacidad que tiene el hombre para cumplir la ley, diciendo que no hay justo, ni siquiera hay alguno que entienda. En tercer lugar, debemos decir que les muestra que el Evangelio provee de la justificación. El hombre es incapaz de ser salvo, es incapaz de ser justo, pero desde el capítulo 3, verso 21 al capítulo 5, les muestra que solamente pueden ser declarados justos por Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, quien derramó su preciosa y bendita sangre, su vida, para la remisión de pecados. Ellos deben poner su fe en Cristo para obtener aquella paz. En la parte número 4, el apóstol Pablo les muestra que el Evangelio provee una nueva vida. Eso se extiende a lo largo de este libro de Romanos, desde el capítulo 6 al capítulo 15. En primer lugar, mostrándole en el capítulo 6 y 7 que hay una justicia verdadera por medio de la santificación en el creyente. Es decir, el creyente por medio de aquella capacidad dada por el Espíritu Santo, ahora tiene una santificación y tiene un comportamiento el cual debe mostrar en su diario vivir. Pero ese comportamiento, ese vivir en el Espíritu, no es conforme a su capacidad, sino aquella capacidad otorgada por el Espíritu de Dios. Después en los capítulos 9, 10 y 11 muestra cómo Dios restaura a su pueblo Israel, que también es parte de la iglesia, y cómo en aquellos gentiles que estaban dentro de la iglesia de Roma no debían ser arrogantes, pensando acerca también de ellos. Vemos también en el punto número D que para ellos cumplir su deber debían entender que por medio del Espíritu Santo habían sido capacitados para servir a los hermanos, para obedecer a las autoridades y también para servir a los demás. Todo eso mostrando el poder del Evangelio ahora en aplicación en la vida del creyente. En último lugar, Pablo les muestra que el Evangelio produjo su efecto esperado. Hace una larga mención de los hermanos de la iglesia que se han comportado como es digno del Evangelio y son dignos de imitar. También les muestra aquella confirmación apostólica por medio del Evangelio expresado por el apóstol Pablo. Como aplicación debemos decir que el poder de Dios para salvación es a todo aquel que cree. Que el hombre posee una incapacidad que le impide a través del mérito conseguir la salvación. La justicia de Dios es perfecta y el hombre es injusto, por la cual merece la condenación. Solo por medio de la fe en Cristo Jesús hallamos justificación. El poder del Espíritu Santo provee una nueva vida que es puesta en evidencia por los escogidos de Dios. Todo esto son bases fundamentales del Evangelio de Cristo. En conclusión, la iglesia que estaba en Roma recibió unas bases tan sólidas acerca del Evangelio que hasta el día de hoy nos siguen impactando
con claridad, con la claridad expuesta de estas buenas noticias de Dios, ese poder del Evangelio que nos provee de todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Bibliografía. La Biblia de Estudio de la Reforma por R.C. Sproul, el cual fue cierto en Stanford, Florida. John MacArthur, Biblia de Estudio, Nashville, Tennessee, Grupo Nelson. Alfonso Ropero, Biblia de Estudio, Matthew Henry, Barcelona, Editorial Clio.